Hola, ¿sabías que los invernaderos no son considerados una edificación? Dentro de esos invernaderos, el manejo climático es tan preciso que logramos cosechas para días específicos, como por ejemplo en San Valentín las flores. Todo esto se hace gracias al manejo de la temperatura, de la humedad, de las condiciones de clima del invernadero. Pues bien, todos estos interrogantes los iremos solucionando a lo largo de este semestre en el curso de invernadero. En este primer video te mostraré el programa de la asignatura, así que de una vez entremos en materia. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzaré por dar una descripción administrativa de la asignatura, cuyo código para la Universidad Nacional es el que aparece en pantalla y que para su ejecución requiere de un trabajo presencial o de forma sincrónica de más o menos unas 4 horas a la semana. A esto hay que sumarle una actividad independiente, una actividad autónoma o asincrónica de 5 horas a la semana, que al sumarse y al multiplicarse por el número de semanas del semestre nos da un total de 144 horas correspondiente a 3 créditos académicos de forma teórico-práctica. Ahora, para hablar de una justificación del porqué de la asignatura en este plan de estudios, te puedo decir que hay un campo de acción muy interesante de más de 10.000 hectáreas cubiertas bajo invernadero en el país, muchas de ellas en flores, en hortalizas y viene creciendo en cultivos como cannabis, lo que significa que hay un potencial de trabajo interesante donde las tecnologías, algunas ya existentes, otras por desarrollar, es necesario implementarlas con algo de ingenio, algo de creatividad, aprovechando los nuevos materiales, pues lograremos un progreso económico, social, sostenible y sustentable de nuestro sector rural. Por esta razón es que quienes orientan su formación a la aplicación de la ingeniería o a la investigación en ingeniería aquí al sector rural, enfocan sus esfuerzos al conocimiento, comprensión y evaluación de alternativas para dar respuesta óptima a la producción agrícola. En este sentido, es necesario conocer los principios de funcionamiento de los invernaderos, ver las perspectivas de uso para diferentes cultivos. De igual manera, visualizar el impacto de este tipo de herramientas de producción que son necesarias para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Por esta razón, parte de mi objetivo es motivar la investigación en procura de mayores y mejores producciones, ver cómo mantenemos calidad de frutos óptima y, obviamente, dentro de los sistemas productivos, procurar uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. Planteamos entonces el objetivo general del curso. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que tú conozcas las posibilidades de aplicación eficiente de tecnologías en sistemas agrícolas en ambiente protegido, fomentando pues la investigación por las relaciones de esta herramienta, los invernaderos, con la producción agrícola. Trabajaríamos entonces como objetivos específicos el adquirir conocimientos relacionados con las tipologías constructivas, los materiales de cerramiento que nos generan condiciones ambientales apropiadas, hablar del balance de energía dentro de los invernaderos y ver las formas de manejo o de control de clima a través de diferentes sistemas, por ejemplo la ventilación mecánica o los sistemas de calefacción y refrigeración. Ya entrando en materia específica, el curso de invernaderos se divide en capítulos. Comenzaremos hablando del origen, la historia e importancia de los invernaderos en el mundo. Veremos también algunas tipologías constructivas a nivel internacional y un desarrollo o los desarrollos que hay a nivel local. Veremos análisis y diseño estructural, porque estas herramientas requieren de unas condiciones para mantenerse en funcionamiento por más tiempo. Veremos los materiales de cerramiento y sus propiedades, enfocadas a termicidad, transmisión de luz y algunas otras condiciones especiales. Veremos cómo es el comportamiento climático de los invernaderos y finalizaremos estudiando los sistemas de manejo de clima. Para esto es necesario reconocer que en cuanto a la metodología, el estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Vamos a tener una metodología participativa e interactuada entre todos los estudiantes y el tutor. Miraremos temas previamente asignados que serán discutidos en clase. Realizaremos seminarios y mesas de discusión entre estudiantes. Realizarás una visita a una empresa y a partir de allí te retarás a generar alguna alternativa de solución.
Adicionalmente a esto, elaborarás artículos científicos a partir de documentos internacionales que estemos discutiendo y, por qué no, dependiendo de las condiciones, hacer algunos ensayos y mediciones. En cuanto a la evaluación, miraremos la evaluación por competencias. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver unos resultados de aprendizaje que se estarán trabajando durante el curso. Estos resultados de aprendizaje los describimos como la habilidad para identificar, formular y resolver problemas por medio de la aplicación de principios de ciencias e ingeniería. Veremos tu habilidad para aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas, por ejemplo, en estas visitas que hemos mencionado anteriormente. Allí tendrás en cuenta aspectos técnicos, ambientales, económicos, sociales. Veremos tu habilidad para comunicarte efectivamente en diferentes escenarios. Vas a interactuar con muchas personas a diferente nivel y estaremos evaluando permanentemente esta habilidad. De igual manera, miraremos tu habilidad para reconocer y aplicar las responsabilidades éticas en el ejercicio profesional. Sobra decir que la ingeniería se apoya en 3 ejes fundamentales: ética, estética y calidad. Si alguno de estos falla, la ingeniería falla. Entonces, por eso hacemos este seguimiento. Un siguiente resultado es el ver tu habilidad para trabajar efectivamente en equipo. Ver tus capacidades de liderazgo, generar un ambiente colaborativo, un ambiente incluyente, tu capacidad para establecer metas, plantear tareas, cumplir objetivos. Miraremos también tu habilidad para la captura, procesamiento, interpretación y análisis de información para la toma de decisiones. Y miraremos tu habilidad para adquirir y apropiar conocimiento empleando estrategias de aprendizaje. Todo esto nos dirá tus niveles de desempeño. Podremos definir o podremos describir un nivel de desempeño básico donde cumples con los requerimientos mínimos y te recomendaremos fortalecer algunas habilidades que veamos que necesitan de ese apoyo. Podrás estar en el nivel competente, que significa que cuenta con todas las habilidades necesarias para poder desempeñarte adecuadamente con lo aprendido en clase. O te indicaremos un nivel de desempeño notable, que significa que has desarrollado las habilidades que te permitan innovar y te permitan destacarte. El equivalente a estos indicadores de desempeño sería, numéricamente hablando, lo que aparece entre paréntesis dentro de esta imagen. De esta manera no solo sabrás qué es lo que has aprendido, sino el nivel de profundidad de ese conocimiento adquirido para poder salir al mundo laboral con un nivel de confianza pleno de tus capacidades. Finalmente, aquí te muestro alguna bibliografía que permanentemente iremos actualizando, no solo durante el curso, sino una vez hayas visto el curso, será necesario que vayas actualizándola a lo más reciente que existe.